Buenas, voy a empezar con el tutorial para animar en Clip Studio Paint. Lo primero es que necesitamos la versión Clip Studio Paint X, porque la Clip Studio Paint Pro tiene limitación de fotogramas, solo puedes animar 24 fotogramas. La Clip Studio Paint X puedes animar con fotogramas ilimitados. Vale, comencemos abriendo un nuevo proyecto. Archivo, nuevo. Y aquí os sale en tipo de obras, la que tenéis que elegir es la de animación. Podéis ajustar el tamaño del fotograma, la resolución, la velocidad de los FPS y duración, escenas, planos. Recordad que este tutorial es básico, no voy a meterme en todos los apartados porque si no se complica mucho la cosa. Tutorial básico para animar de forma sencilla. Vale, pues abrimos un nuevo proyecto. Vamos a aceptar. Bien, yo tengo esta línea de tiempo en la otra pantalla, así que la he movido aquí para que la podáis ver. Sin embargo, a vosotros os aparecerá en la esquina inferior izquierda. O sea, aquí. Os debería aparecer cuando abráis vuestro Clip Studio. Vale. Primero, aquí tenemos la configuración que hemos elegido al abrir el proyecto, pero aún así la podemos modificar. Si queréis que la duración sea más de 24 fotogramas, picáis la parte azul de arriba y estiráis. Y ahora nos dura 85 fotogramas. También tenéis que estirar el vídeo, que es esta zona gris más oscura, pues si no, lo estiráis. Bueno, estos son los fotogramas. Tenéis que estirarlos si queréis que vuestra pista de vídeo, bueno, esta pista de el cel de animación, si llega hasta aquí es que este cel de animación dura 24 fotogramas, pero nosotros queremos que dure uno. Entonces simplemente donde arriba, donde veis está la rayita esta negra en un trozo, que al picarle os saldrá estas flechas, sujetáis y arrastráis. Vale, el papel es el fondo blanco este. Esto lo queremos en todo el vídeo, entonces lo estiramos. No queremos que se nos vaya, porque si lo dejamos aquí, al poner el fotograma aquí, como veis, se nos va. Lo que tenemos que hacer es simplemente estirarlo todo lo que dure el vídeo, la animación. Bien. Vale, ahora os mostraré aquí las opciones más básicas. Primero, para crear una nueva carpeta de animación, es decir, aquí en capas podéis ver carpeta de animación que ya tenemos creada, que es esta. Entonces, esta capa de animación, o carpeta de animación más bien, la vamos a llamar línea. Vamos a crear otra carpeta de animación para el color. Recordad siempre nombrar, pues si no os vais a hacer un lío. Y la movemos debajo de la línea, porque es la carpeta del color. Ahí donde veis que sale la raya roja es donde tenéis que bajar. Vale, ahora queremos crear una capa de animación, un cel de animación en el color. Le damos a esta opción, nuevo cel de animación. Como hemos movido antes el papel, se nos pone predeterminado esto, pero no pasa nada. Lo movemos así un poquito y ya está. Y ahora vamos a crear otra para las sombras y luces. Recordad siempre separar línea, color base, sombras y luces. Si no hagáis las sombras y luces en el color, porque si os equivocáis, luego arreglarlo es un pateo. Es mejor tenerlo todo separado. Y creamos otro nuevo cel de animación y lo movemos a un fotograma.
Vale, ya tenemos aquí los tres indispensables. Líneas, sombras ilustres y color. Luego enseñaré otra opción que requiere crear otra carpeta de animación. Claramente también necesitaríais la carpeta de boceto para ponernos a animar. Y una vez, por ejemplo, si no queréis tener muchas carpetas de animación, una vez primero hacéis la de boceto y luego de la de línea. Y una vez hayáis comprobado que la capa de línea está perfecta, podéis guardar este proyecto en uno nuevo y eliminar la carpeta de boceto. No, guardar en un proyecto nuevo porque así tenéis una copia de seguridad con la carpeta de animación de boceto. Bien. Ahora os mostraré las demás opciones. Vale, hemos visto. Vamos desde aquí. Esto es para crear otra línea de tiempo. O sea, aquí os saldrá como que tenéis una línea de tiempo 1 y línea de tiempo 2. Pero eso no lo vamos a investigar. Aquí podéis aumentar el tamaño de esto. Sigue siendo un fotograma, no es que hayáis aumentado los fotogramas, sino que si a lo mejor os lía un poco que sea tan pequeño, aquí lo podéis ver más grande. El play, ir al siguiente fotograma, ir al final, reproducción en bucle. Lo que os he dicho, nueva carpeta de animación, nuevo cel de animación, especificar cel, eliminar celes especificados, habilitar papel cebolla, habilitar claves para esta capa. Las que más vamos a ver, las únicas que vamos a ver son estas tres opciones. Las demás no es necesario en este tutorial. Bien, aparte de estas opciones que aparecen aquí en animación, también las tenéis. Aquí, carpeta animación, cel, editar la pista. Esto no lo miramos, reproducir, detener. Aquí tenéis por ejemplo la reproducción en bucle. Vale, aquí. Si por ejemplo habréis abierto un nuevo proyecto con 24, habéis elegido los 24 FPS, pero queréis cambiarlo a 12, aquí, línea de tiempo, cambiar velocidad del fotograma. Y por ejemplo lo cambiamos a 12, a 15 o lo que os dé. Vale. Aquí en mostrar celes de animación podéis hacer ajustes del papel cebolla. Por ejemplo, si queréis que el fotograma anterior se vea de X color o de otro, o si queréis cambiar el nivel de opacidad. Pero de momento la configuración con la que viene va bien. Bien, esto es lo más indispensable, lo que os he mostrado. Cambiar los FPS o cambiar el papel cebolla. Vale, vamos a comenzar primero con la línea. Lo primero y más importante es que convirtáis esta capa normal en una capa de vectores. Básicamente porque si es una capa normal, si luego tenéis que modificar el dibujo porque os ha quedado más pequeño o cualquier cosa, en una capa normal se os va a pixelar. En una capa de vectores se os va a quedar igual. Entonces, picáis la capa, le dais a la opción capas arriba, convertir capa. Le dais aquí, claramente, capa de vectores. Aquí se os intenta cambiar el nombre, pero no lo hagáis porque queremos numerar las capas, que se quede siendo un 1. Luego, una vez habéis cambiado esta capa a capa de vectores, si creáis un nuevo cel de animación, seguirá siendo, como podéis ver, seguirá convertido en capa de vectores. No tenéis que cambiar manualmente cada capa que hayáis creado. Bien, para haceros una idea de lo que pasaría si creáis algo en una capa normal, os voy a hacer un ejemplo. Capa normal,
capa de vectores. ¿Veis? Como podéis comprobar, la capa de vectores sigue igual y la capa normal se ha distorsionado ya. Se ha pixelizado. Se ha llenado de píxeles, básicamente. Se nos ha ido. Bien. Entonces vamos a crear la primera imagen. Un circulito en la capa de vectores. Bien, lo primero. Si queréis modificar un poco el dibujo porque hace falta, no os ha quedado bien y queréis modificarlo un poco, como lo tenéis en capa de vectores, podéis ir a esta opción, que es línea de corrección, entre paréntesis una Y, le picáis, y le dais a pintar línea de vectores. Aquí tengo la configuración que utilizo, si la queréis poner también igual. Bien, por ejemplo, en rango de efectos el tamaño, ¿veis este círculo de aquí? Esto es el tamaño. Si lo ponemos más grande, se hace más grande. Para pillar más zona. Bien, esto sirve por si queréis mover un poco. ¿Veis? Si lo hago más grande se moverá. Bueno, me lo hace muy igual. Es esto. Regulación de la pinza es si queréis aumentar. Si lo pongo muy pequeño, como podéis ver, solo se coge un trozo. Si lo pongo muy grande, se cogerá todo. Entonces vamos a ponerlo así. Y vamos a empequeñecer esto para que no moleste. Vale, esto es por si, por ejemplo, la línea nos ha llegado si la línea siguiente nos ha llegado del todo a lo que queríais, podéis ir modificando, mover un poco. Esto es para mover un poco, no para mover muchísimo, porque si os habéis salido mucho es volverlo a hacer. Esto es para modificaciones pequeñas. Bien, y ya lo hemos modificado. Vale, ahora nos vamos a ir a color. Para rellenar el color yo os pasaré esta cubeta, porque la tengo configurada para que rellene perfectamente el color. Picáis y ya está. Luego también, otra cosa que tenía que aclarar, que me iba. Si por ejemplo... Ups, se me va todo. Vale, antes de nada, si queréis que la línea no tenga nada de píxel, por ejemplo, esta línea que acabo de hacer tiene un poco de píxel, por ejemplo, en suavizado, tenéis pixelado fuerte, pixelado medio, el que estoy buscando que es el débil, pero si no queréis que tenga nada de píxel vuestra línea, os vais a suavizado en nada. Y no tendrá píxel. Pero yo me quedo con el suavizado débil. Vale, ahora sigamos con el color. Os pasaré el cubo en un link. Bueno, en un archivo. Lo único que tenéis que hacer con ese archivo es moverlo desde la carpeta hasta vuestras carpetas que tengáis en el Clip Studio. Hasta vuestros materiales. Es decir, cogéis algo, esto no es un pincel, y lo metéis aquí. Simplemente cogéis de la carpeta o del escritorio donde lo hayáis descargado y movéis hasta esta zona. Y tendréis vuestra herramienta de rellenar configurada. Bien, ahora vamos a las sombras y luces. ¿Cómo sombrear? Si queréis hacer un sombreado, vale, hay 3 maneras. Vamos a empezar. La primera es empezando a rayar
mientras que os salís de la línea. Pero no os preocupéis por saliros, porque podéis con la cubeta, picáis la cubeta, le dais a borrar, que es los cuadros blancos y grises, y ya estaría. Simplemente lo que os salgáis os lo borráis. Vale, esta es una de las formas. Otra de las formas es con la máscara de capa, que la podéis aplicar que os puede servir para distintas cosas. Lo primero es que la máscara de capas no la puedes hacer en la capa de sombras y luces, porque te crea otra, como que te crea otra capa y no se puede no se puede ver si la metéis dentro de la carpeta de animación. Por lo que lo único que tenéis que hacer es crear una capa fuera de las líneas de tiempo, o sea, de las carpetas de animación. Recordad que si os aparece dentro, es que está dentro. Tiene que aparecer así para que veáis que está fuera. Vamos a llamarla máscara. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque tú ahora le das a seleccionar máscara rápida, puedes pintar, borráis otra vez. Bien, esto sirve, si queréis colorear un color plano, pues no hace falta que hagáis la máscara de capa, pero si queréis, por ejemplo, hacer un sombreado con degradado, volvéis a dar selección, máscara rápida, y se os crea una selección. Entonces vais a la capa de sombras y luces y aprovecháis esa selección que habéis hecho en otra capa. Y con una herramienta para hacer un pincel de hacer degradados o el pincel que pilléis, ya podéis hacer un sombreado con degradado. Si por ejemplo queréis aumentar el desenfocar en la selección, aquí podéis ampliar, reducir y desenfocar borde. Si a lo mejor os queda muy pixelado, queréis que esté más desenfocado, básicamente. Pero bueno, como podéis ver, así estaba bien. Luego, otra cosa que para la que sirve la máscara máscara rápida, se me van los nombres, la máscara rápida para poder sombrear, incluso si es un color plano, es por ejemplo si queréis sombrear algo que tenga patrones. Por ejemplo, tenéis un dibujo que habéis querido pintar los patrones en la misma capa de color para no hacer otra carpeta, bueno, patrones, una línea, que no sea un color plano, porque no queréis hacer otra carpeta. Entonces vosotros queréis sombrear esto. Obviamente, si cogéis el color oscuro, pues se os va a ir esto, se os va a ir el amarillo. ¿Qué tenéis que hacer? Iros a máscara, a vuestra capa de máscara, para crear una selección con máscara rápida. Vuelvo a usar esta carpeta. Entonces, para ello lo que tenéis que hacer es coger vuestro pincel y ponerlo cambiar aquí tenéis modo de combinación. Lo cambiáis el modo a modo multiplicación y le bajáis la opacidad. Entonces pintáis todo lo que tenéis seleccionado. Al hacer eso, como podéis ver, se ha sombreado tanto el color azul como el amarillo, sin que ninguno de los dos se pierda. Y podéis encima también elegir el color con el que queréis sombrear.
Igualmente si queréis, vale, si queréis que no sea sombra oscura, sino que queréis que sea iluminación, con el mismo modo de combinación en multiplicación, si usáis un color claro, se os va a aclarar. Lo de la máscara básicamente es porque si vosotros ponéis el modo de combinación en multiplicar y le bajáis la opacidad, si por ejemplo no tenéis máscara o no tenéis la selección y tenéis que ir pintando poco a poco, lo podéis hacer así, pero si por ejemplo os habéis equivocado, os habéis dejado yo que sé un hueco sin pintar por algún error, no le podéis volver a pasar porque se os va a ensombrecer. Por eso es en la selección ya picas directamente. Y lo que he dicho, si queréis que sea luz en vez de sombra, un color más claro y ya estaría. Vale. Vale, ahora la tercera forma es para si no os apetece ni saliros, ni tener que pintar y estar rayando. La tercera forma requiere que hagáis otra carpeta de animación encima de la de sombra y luces. Y la llamáis línea para sombra. Entonces, ¿para qué os va a servir esto? Vosotros queréis primero una línea. Voy a pillar una línea negra. Voy a comprobar que si se pueden con una línea más clara, pero de momento vamos con una línea negra. Entonces, vosotros aquí podéis saliros, no, da igual. ¿Queréis que se sombree esta parte? También voy a quitarle las líneas estas. O no, voy a hacerlo con la máscara también. Bien, línea para sombra. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que vosotros ya no tengáis que estar rayando, sino que ya veis como marcado la zona de sombra. Vamos a hacerlo con la máscara. Recordar en máscara. Ahí. Selección. Máscara rápida. Como podéis ver, ya no se ha salido de esta línea. Entonces ya os vais a sombras y luces y ya donde habéis marcado la línea ya podéis pintar. Y también voy a hacerlo también con el modo sin rayas, el modo pintar directamente. Vale. He hecho línea para sombrear. Marcáis la zona que queréis pintar. Si tenéis que hacer un sombreado muy específico. Un momento vale, que no le había cambiado la opacidad, perdón. Y abajo en sombras y luces ya le hacéis la sombra que queráis. Ahora entonces esto lo podéis aplicar en todas las animaciones y una vez que tengáis la sombra puesta, bueno, lo podéis hacer una vez que tengáis esta sombra en vuestro primer cel de animación, seleccionáis la capa aquí y le bajáis la opacidad. Esto es como la opción en el Toon Boom donde puedes bajarle la opacidad de una línea que tú creas para que ya no se vea. Pues básicamente esta es así lo podéis hacer en la versión Clip Studio. Simplemente le bajáis la opacidad y ya estaría. Ahora también voy a comprobar un momento que se pueda hacer una línea más clara. Vale, he pintado dos líneas. Por ejemplo, vosotros habéis visto que la animación a lo mejor marcan la línea donde va la luz y donde van las sombras. Entonces aquí podemos marcarlo. Nos vamos a las sombras y luces.
Y como podéis sí que funciona. Aquí oscuridad y aquí luz. Y luego lo de que he dicho antes, bajáis la opacidad. También recordar hacer la línea un poco más fina, porque aquí no se os va a pintar. Bien. Vale, he metido este vídeo porque se me ha olvidado comentar un detalle. El primero es que lo que hemos dicho antes de hacer una carpeta de línea para sombra, no he dicho que pongáis el pincel a 1.5 y de color negro. Esto porque si lo hacéis muy gordo, lo que he dicho antes, se os come este hueco, se os comerá a lo mejor creéis que la sombra llega hasta aquí, pero no, llega solamente hasta este borde. Entonces, si no queréis que os afecte mucho o si os molesta, el tamaño que mejor os conviene es el 1.5 en el suavizado de Bill. Entonces ya tenéis esto aquí. Ya le dais a rellenar con lo que queráis. Y ya lo podéis bajar la opacidad. Como veis ahora ya no ha habido tanta modificación. Vale. Estas son las tres formas para colorear, bueno, para sombrear una animación, si requiere que la animación tenga sombras. Vale, ahora lo siguiente que os voy a enseñar es cómo pintar la línea. Si vosotros queréis que la línea tenga distintos colores, ahí de nuevo hay dos formas. La primera forma sería, cogéis la herramienta de selección, el lazo, o lo que os dé, mientras que seleccionéis, y seleccionáis la línea que queréis modificar. Entonces le dais, cambiáis el color de la línea que queráis en la rueda de color y le dais a edición, cambiar color de línea de dibujo. Y como podéis ver, se os cambiará. Y lo mismo con la anterior. Seleccionáis. Edición. Vale, esta es una de las formas. La siguiente forma es por si queréis cambiar manualmente la línea. O queréis modificar demasiados trozos de línea y no queréis hacer selección. Entonces para ello os vais a vuestro pincel que queréis usar para pintar. Vale. Os vais a modo combinación y modo color más claro. ¿Por qué color más claro? Porque tú quieres colorear con un color más claro que el negro. O sea, el negro es el color más oscuro. Entonces vosotros queréis, por ejemplo, queréis pintar esto un poco más claro que el color oscuro. Entonces tenéis que dar modo de combinación color más claro. Si por ejemplo ahora queréis cambiar este color por este color claro por uno más oscuro, modo combinación color más oscuro. De esta forma podéis cambiar manualmente el color de vuestra línea. Vale, lo siguiente que os voy a enseñar es a copiar fotogramas que sean independientes. Si habéis usado el Toon Boom y por ejemplo habéis copiado y pegado un fotograma y habéis pintado en uno de los fotogramas, se os cambian los dos. Y aquí ocurre lo mismo si le dais a copiar en la línea de tiempo, si le dais a copiar y pegar el fotograma, como podéis ver tiene el mismo nombre. Si vosotros pintáis en este siguiente fotograma, como podéis ver, aquí porque tiene el color, un momento que le apague el color porque estoy en la línea, solamente en la línea. Como podéis ver, en los dos fotogramas sale lo que pinta regeado. Entonces, ¿cómo copiar dos fotogramas y que sean independientes? Si por ejemplo necesitas que la animación mantenga una línea en el siguiente fotograma, pero cambiando algo. Vale, lo que tenéis que hacer es en la línea picáis la capa en la
en la parte de capas, no en la línea de tiempo, sino en capas aquí. Recordad, no aquí, sino aquí es donde tenéis que copiarlo. Picáis y le dais a control Z, control V o edición, copiar, pegar. Y cambiéis el nombre al 2. Después vamos aquí a la línea de tiempo, pulsáis el siguiente fotograma, clic derecho y picáis el número 2. Y os ha creado una copia. Aquí rayo, y como podéis ver aquí no está y aquí sí. Ya son dos fotogramas copiados, pero son independientes el uno del otro. Y como podéis ver incluso tiene otro nombre. Recordad siempre numerarlos. Vale, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer capas independientes en los demás. Control Z, control V. Aquí ya incluso te lo cambia al 2. Control Z, control V. Y lo mismo. Piquemos aquí y aquí tenemos el 2. Piquemos aquí y el 2. Picamos aquí. Que había eliminado las capas fuera de escena. Y picamos aquí y 2. Vale. Ahora si por ejemplo queremos modificar al mismo tiempo todos los fotogramas 2 de la línea, la sombra y el color, picamos la capa de la línea para mantener seleccionadas tanto la capa de la línea como las otras dos. Hay que darle este cuadrito, ahí, picáis y picáis. Y ahora lo podemos dar a escalar, rotar, o en edición transformar, escalar, rotar, o todas estas opciones que os vienen. Vale, antes que nada os voy a enseñar el papel cebolla para que podáis ver la siguiente imagen. Le picáis aquí y habéis habilitado el papel cebolla. Ahora sí. Como realmente solamente estoy pulsando la línea de la carpeta de línea, o sea la capa de línea, no te va a mostrar el fotograma anterior del color y de la sombra. Pero bueno, con que sepamos dónde está la línea ya podemos hacernos una idea. Vale, entonces esto por ejemplo lo queremos modificar. Aquí. Ya sería una bolita que haber pintarrajeado de antes. A ver. Vale, no te preocupes por esto, eso será algo que haber rayado de antes, sin darme cuenta, vale. Entonces como podéis ver hemos modificado todas las capas al mismo tiempo. Ahora vamos a ver. Y aquí lo podéis ver. El plop. Vale, ahora os voy a mostrar cómo aumentar el cel de animación para que dure más de un fotograma o cómo moverlos. Yo por ejemplo creo que el número 1 dure hasta el fotograma número 3. Entonces, como ya tengo este 2 lo muevo directamente. Si solamente tenéis uno, lo único que tenéis que hacer es coger si por ejemplo tenéis solamente uno, voy a eliminar esto. Vale, para eliminar un fotograma, clic derecho, eliminar. Vale, queda una serie de fotogramas para no liarme. Bien, este fotograma dura hasta aquí, a no ser que vosotros le cambiéis el tiempo. Entonces, si tenéis varios fotogramas y queréis ir modificando, el 1
tenéis que empezar por los últimos. El 1B este que hay aquí, queremos que dure hasta aquí. Hasta ahí. Lo que tenéis que hacer esto es un poco difícil porque tenéis, bueno, no es difícil, simplemente es que tenéis que picar justamente la línea roja. ¿Veis? Aquí donde está la línea roja, picáis y arrastráis. Y veis cambiando el tiempo de los fotogramas. Bueno, el tiempo de la imagen de animación, si queréis que dure. Por ejemplo, ahora dura 2 fotogramas. Estos 2 fotogramas, estos 2 fotogramas. Y esto durará 2 fotogramas, el último si simplemente esta barrita azul la dejáis aquí. Ahora dura 1 y 2. Bien, vamos a ir hacia atrás para volver a recuperar. Vale. Así, de esta forma podéis modificarlo. Vale, lo siguiente es, por ejemplo, si os habéis creado una animática y queréis empezar a hacer los bocetos a partir de esa animática, pero no está en una línea de tiempo, sino que está en una carpeta normal, no os preocupéis porque vosotros vais, cogéis la carpeta donde hayáis creado estos, hayáis creado las imágenes, la copiáis, vais a vuestro proyecto de animación y la pegáis, claramente fuera de una carpeta de línea. Bueno, una carpeta de línea de tiempo. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues cogéis vuestra imagen, le bajáis la opacidad a la carpeta, usando la carpeta, y ya en vuestra zona de línea ya podéis empezar a modificar. Creéis la siguiente imagen, quitáis la vista, que me sale la palabra, visualización de la primera y pasáis a la segunda y pasáis al segundo fotograma, y así con los demás. Podéis meter carpetas y empezar así y no tendréis ningún problema. Y si por ejemplo queréis crear un fondo fijo que solamente sea una imagen, creéis una carpeta fuera de las líneas de tiempo, fondo, y creáis un fondo. Por ejemplo, queremos hacer un fondo que tenga 3, que sea parte oscura, decoraciones y más lo que os dé. Vale, entonces para esto, por ejemplo, si queréis que este fondo dure todo el fotograma, aquí ya porque ya lo tengo predeterminado, pero imaginaos que queréis que este fondo dure hasta el fotograma 31. Tendréis que mover aquí os aparece, como podéis, no es una línea de tiempo, solamente os aparece aquí, pero no es una carpeta de animación. Tenéis que mover la carpeta fondo, voy a poner hasta el fotograma 31, y las demás capas que haya dentro de la carpeta. Entonces este fondo, como podéis ver, solamente os dura hasta el fotograma 31. Es mejor que hagáis un fondo, si queréis hacerle una carpeta normal, no hagáis un fondo de 30 imágenes, de 30 capas dentro, porque si no que tendréis que ir moviéndolas una a una. Podéis incluso hacer una capa solamente donde ya copiéis una imagen de un fondo que tengáis y ya está. Y bueno, por último, os voy a enseñar cómo meter una animación, o sea, un vídeo MP4 dentro del fondo, o sea, dentro de vuestro proyecto de animación. Porque, por ejemplo, si vosotros habéis animado un fondo que hay elementos que se mueven
y tenéis el personaje animado en otro vídeo, o estáis animándolo ahora. Por ejemplo, si vosotros ahora estáis animando un personaje y guardáis esto en MP4 en vídeo para poner ese personaje en el fondo, aunque tú le quites el papel, aunque esto sea transparente, ya sabéis que un MP4 el fondo va a ser negro, o sea, se va a crear un fondo negro. Entonces, para poder meter ese personaje en el fondo que ya tenéis animado, como otro MP4, tenéis que hacer un croma en algún programa de edición. Entonces, si no queréis hacer eso, lo que podéis hacer es, cogéis vuestro fondo y lo importáis. Deis a archivo, importar, película. Y cogéis un vídeo, el que sea, el que tengáis. Y ya lo tenéis aquí. Como podéis ver, se nos ha movido. Por ejemplo, si queréis que este fondo empiece en un fotograma específico, como lo de antes, picáis aquí, entre medio. Bueno, esto que... No. Le dais a la mano, porque esto sí que dura lo que... Si no lo estoy haciendo que dure más. Simplemente dais a la mano que aparece aquí y movéis. Si queréis que empiece en el 13, movéis para que empiece en el 13. Vale, entonces voy a hacer que estos fotogramas duren más para que no desaparezca la pelota muy rápido. Vale, otra cosa, por ejemplo, habréis visto que el papel este no llega hasta aquí. No es que el fotograma solamente pueda llegar hasta el 4, hasta el 5, aunque no se vea que el papel se ha alargado hasta aquí, como podéis ver. Bueno, también tenéis que alargar los demás, que se me han ido hasta aquí, que me olvido de alargar los demás. Vale, aunque no veáis que llega este papel hasta aquí, no es que aquí haya un hueco sin fotograma. Como podéis ver en la imagen, el fotograma sigue estando. Hasta que lleguéis hasta aquí, cambie. Vale, como podéis ver, esto es un vídeo. Si le damos al play, esto se mueve. No os preocupéis de que se vea tropezones, porque una vez que lo exportéis, el vídeo este va a correr bien. Os lo voy a enseñar y os voy a enseñar cómo exportar vuestra animación. Vamos a hacer que solamente dure hasta aquí. Vale, archivo. Exportar animación. Puede ser en secuencia de imágenes, en GIF, sticker animado o película. Vamos a película. Podemos hacer que sea en formato MP4 o formato AVI. Y le damos a guardar. Aquí podéis cambiar, no toquéis nada aquí. Vale. Os voy a enseñar también, por ejemplo, cómo no... Por ejemplo, aquí por ejemplo en previsualización, a lo mejor veis que se han desenfocado un poco las cosas, pero no os preocupéis por eso, porque una vez que exportéis veréis que la calidad no ha bajado. Os lo voy a enseñar. Vale, aquí tengo el vídeo ya exportado. Como podéis ver, el fondo se mueve normal, no se mueve a tropezones. Y la calidad, como podéis también ver, está perfecta, no se ha modificado. No os preocupéis por la previsualización del Clip Studio. Y tampoco por exportar el vídeo, no tarda nada en exportarse. Si queréis comprobar varias veces cómo va, que vaya todo bien, lo exportáis y comprobáis y arregláis. Vale, luego también voy a borrar esto. Luego también podéis importar audio. En archivo, importar audio.
Picaos el audio que queráis. Se os creará aquí, como podéis ver, una carpeta de audio, bueno, un audio. Y lo mismo de antes. Si queréis que empiece en el fotograma 13, lo movéis a que empiece el fotograma 13. Si queréis que empiece en el fotograma 35, lo movéis. Vale, también, si queréis que acabe en X fotograma, vale, esto duraba mucho, así que tengo que estar un rato estirándolo empequeñeciéndolo. Vale, por ejemplo, vamos a decir que esto duraba hasta aquí solamente. Vosotros queréis que la música dure de aquí, uy, espera, que no me monta la línea. Queréis que dure del fotograma 36 al fotograma 67. Entonces, como podéis ver, podéis moverlo. Aunque el tema de audio yo lo recomiendo más que lo hagáis en programas como Premiere que en este. Si ya tenéis un audio que ya os sirva perfectamente con la animación que podéis meter aquí, va bien. Pero si queréis hacer modificaciones con el audio en un Premiere, pero bueno, para que veáis que aquí también se puede meter audio. Y bueno, en sí ya estaría todo. Voy a pausar esto para comprobar que sí que esté todo. Vale, un tema sobre la línea de vectores que se me había olvidado mencionar. Y es, para delinear una animación podéis usar esta línea o este tipo de línea, que esto viene predeterminado en el Clip Studio, el Strategy o el rotulador. Como podéis ver, una hace un efecto de terminar en punta y la otra no. Usad la que más os convenga. Yo he tenido más problemas usando esta que esta. O sea, esta como que no me ha dado tantos problemas como esta, porque como que deja un efecto de línea a veces, donde unas líneas como que son más finas y otras más gordas por este efecto. Entonces tenéis que tener un poco de cuidado. Entonces, algo que se me había olvidado decir es que tenéis la opción imán de vectores. En corrección, imán de vectores, aquí lo tenéis, aquí lo podéis señalizar. Tenéis que darle aquí para mostrar la configuración. ¿Esto para qué sirve? Básicamente sirve porque si tú lo pones al máximo, habéis visto como no he llegado a juntar esta línea con la otra al hacer el trazo, pero me lo ha corregido. Bueno, pues esta es la función. Esto va a venir muy bien para el cleanup porque hay veces que con las prisas nos dejamos ese hueco, ese ancho, al no haber juntado bien. Entonces como que esto te agiliza el proceso. No lo hace siempre. No lo va a hacer si os llegáis hasta ahí. No lo va a hacer siempre, esto ya lo digo. Es como que si tú llegas hasta aquí, ¿ves? No lo hace siempre, lo hace a veces. Pero las veces que lo hace te viene bastante bien. Y lo mismo con esto. Bueno, espera, ahora sí. ¿Veis? En este parece que funciona mejor. Pues bueno, esto lo recomiendo mucho. Si os pasáis mucho, como podéis ver, no podéis hacerlo. Os lo recomiendo mucho porque en serio ayuda bastante. También en línea de corrección tenéis corregir ancho de línea por si a lo mejor habéis hecho una línea con muchos efectos y la siguiente del trazo no ha quedado tan ancha como queríais. Con esto, como podéis ver, podéis aumentar la línea donde toquéis con lo verde. Podéis aumentar el grosor, reducir el grosor aquí. Y si lo queréis procesar en línea completa, o sea, no queréis por huecos, aquí se hace en línea completa. Y bueno, eso es todo. Bueno, pues sí. Con esto concluiría el tutorial. Por lo menos esta es la forma donde yo me siento más cómoda pintando, sombreando, cambiando el color de la línea. Seguramente en YouTube o en cualquier sitio podréis ver más tutoriales. Pero bueno, espero que os haya servido. Y muchas gracias por ver el tutorial.